Bien, vamos a hablar del caso ahora de Conexión Ganadera aquí en Modo País. Seguimos hasta las 11 de la mañana y en este caso recibimos a Pedro Méndez. Él es abogado y representante legal de los damnificados de Conexión Ganadera. Hubo noticias en las últimas horas respecto a este caso justamente porque un grupo de los inversores escribió una carta justamente pública para responder al ex director de la empresa Pablo Carrasco. Allí afirman que se desmienten las afirmaciones que había hecho el empresario luego de que éste afirmara en un comunicado que la liquidación de la compañía había sido solicitada por él. Hay muchísima molestia, por supuesto. Marcaban que daba pena ver que ya no podía sostener el relato, pero para entender cuáles son los pasos legales que se están dando ahora y qué es lo que está pasando con estas situaciones, que ya le vamos a dar la bienvenida al abogado. ¿Cómo le va, Hola, Méndez? sí. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estaba diciéndoles recién que hoy es un momento muy especial en el concurso. Se están desarrollando actividades en el ámbito penal, en el ámbito civil, extrajudicial, con las cartas, comunicados, cruces entre inversores y los ex dueños en definitiva, administradores de Conexión Ganadera y de Hernandarias. Y bueno, esto es un final anunciado. La realidad es que la liquidación, quienes estuvimos desde el principio, sabíamos que el desenlace de todo esto iba a ser la liquidación. Lamentablemente, hoy estamos con la liquidación de las dos empresas, Hernandarias y Conexión. Para la gente que capaz que no está un poco empapada, son las dos empresas propiedad del grupo, vamos a decir, Conexión Ganadera. Explica, por favor, qué quiere decir la liquidación también. La liquidación es un proceso en el cual ya no hay ningún tipo de posibilidad de acuerdo, ¿tá?, o de salvataje de la empresa, con lo cual en la ley 18.387 se inicia una nueva etapa a los efectos de otorgar a los acreedores la posibilidad de cobrar de lo que es el activo. De lo que queda. De lo que queda. Claro, que nadie sabe tampoco qué es lo que queda. Bueno, Ahí está el problema también. Pablo Carrasco en enero había dicho que iba a dejar el pellejo, no sé si se acuerdan, Sí, de me aquel acuerdo, streaming sí. famoso, en tratar de salvar a la empresa. Nadie lo vio. Ahora dice que pidió la liquidación para proteger el ganado. Sí, ahí tengo mi posición, nuestra posición con el abogado doctor Gerardo Cosa, que trabaja conmigo, en la cual en definitiva, bueno, vamos por parte. En cuanto a la liquidación, era inicialmente una de las soluciones que él dijo que no quería. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque en definitiva es bueno retrotraerse a aquel streaming famoso de que él no sabía nada de la empresa, de que fue Basso el que controlaba la empresa, de que desconocía las cuentas. Todo es una opinión personal, todo lo cual es ficticio. Realmente hoy, con un conocimiento total, o por lo menos mejor de lo que era Conexión Ganadera, nos damos cuenta que todo eso era una falacia. Bien, doctor, tengo una pregunta. ¿Cuánta plata habría que poner hoy arriba de la mesa para decir todos los acreedores recuperan la plata que invirtieron? Aproximadamente. Vuelvo a enero. ¿Se acuerdan que Carrasco dijo, vamos a tener que hacer, voy a hacer un inventario, voy a hacer una auditoría y cuando tenga la respuesta les diré en qué situación económica está la empresa? Seguimos esperando. Como profesional sigo esperando eso. Hay un estimativo hoy en día. No, sí, pero lo que se necesita no existe. Hoy los operadores jurídicos, el concurso, la gente común, la gente que invirtió en Conexión Ganadera, que confió en un sistema de inversión, de capitalización de ganado, en un lado, otros que hicieron una inversión financiera, hoy está esperando la información. Quienes trabajamos en el concurso todavía no sabemos el estado contable de las sociedades y todavía peor, no sabemos el número de animales que hay. Claro, pero sí se sabe más o menos de la plata que la gente está reclamando. Digo esto porque eso se va a saber cuando tengamos la verificación de los créditos, que Claro. es un proceso que en definitiva hoy está cursando. Claro, porque hay gente que incluso ha llegado a decir de que le daba dinero muchas veces sin siquiera recibo. Digo, era tanta la confianza que existía. Esa gente marchó, digo, ¿no? A ver,
Yo lo que veo, y lo dije el otro día en otra entrevista, fue que es gente común, gente que en definitiva sus ahorros, yo no he tenido ningún problema de ninguna persona que no pudiera explicar el origen de sus fondos. Por eso yo quiero desmitificar esa onda rara de inversiones en el común, quiero decir. Quizá lo haya, pero quiero que la gente sepa que en definitiva la mayoría de los inversores de Conexión Ganadera era gente que confiaba en un producto o en otro, pero confiaba, y era gente que tenía sus ahorros y los capitalizaba en una opción determinada. Digo, y que lo sacaba del banco y que no tiene ningún problema en explicar la procedencia, el origen de sus fondos. Por eso yo quiero un poquito aclarar ese tema. Conexión Ganadera era una opción más de inversión en uno de los principales o de las principales actividades productivas de nuestro país, como es la ganadería. Ahora te pregunto para ir un poquito más allá de lo que es solamente este caso de Conexión Ganadera con sus inversores. Ahí había supuestas guías de ganado, DICOSE llevaba el control supuestamente en base a declaraciones del ganado que estaba en propiedad. Yo he visto algún contrato y los contratos hablaban de cantidad de cabezas de ganado en función de la inversión que se realizaba, pero era un cuadrito hecho en una computadora. ¿Ha habido falta de controles? ¿Qué se puede pensar en esto en relación a las responsabilidades de control o porque pusieron un tipo de empresa que daban por debajo de determinados controles y eso también es una estrategia desde el principio? Bueno, con respecto a qué ofrecía Conexión Ganadera, había varios contratos, pero en grandes líneas había dos. La primera era un producto que quienes operamos en el concurso llamamos terneros, que en definitiva era, y en opinión personal y compartida por varios colegas, era una operación financiera, directamente, en definitiva, simulada, en la cual la persona invertía con un capital de dinero, no adquiría ganado, estaba la expectativa de cuál era el resultado económico de esa actividad y después retiraba, en periodos de 6 años o 1 año, retiraba el capital invertido. O sea, no participaba dentro de la actividad de la cría de ganado. La segunda opción, en definitiva, es la que se llama bono ganadero. El bono ganadero, ese sí, quien invertía, cumplía con todos los requisitos legales para ser propietario de ganado. Se inscribía en DICOSE, tenía su marca, tenía la factura de compra de ganado. Supuestamente había trazabilidad. Supuestamente había trazabilidad, que es uno de los grandes, para mí uno de los más importantes acontecimientos que dio esta crisis de Conexión Ganadera, que es un bombardeo a la credibilidad del sistema de seguimiento y trazabilidad. Lamentablemente, y me pesa decirlo, hoy en día quienes en definitiva operaron con Conexión Ganadera, invirtieron claramente y sencillamente como cualquiera de ustedes lo podría hacer diciendo: yo invierto en esta opción porque yo soy propietario de mi ganado. Y resulta que... Eso era falso. No, ellos tienen ganado. No, era falso el ganado que había, lo que le decía de Conexión Ganadera. No hay. ¿Era real? Bueno, ¿La cantidad de ganado? Vamos por el principio. Lo que surge del contrato muchas veces no se refleja en lo que está en el sistema del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y yo digo, vamos a tener otro golpe muy, muy importante. Que acá fallaron los controles, fallaron muchas cosas, ¿no? Acá fallaron. Claro. Falló. Primero, en definitiva, quiero decir, yo no creo que haya sido la causante algunas faltas de control de esta crisis. ¿Por qué? Porque en definitiva, para quienes conocemos cómo opera el sistema, muchas veces es autodeclarativo. O sea, las personas que están en el sistema van declarando las existencias. Entonces, es muy largo, sería para explicar, pero en definitiva no es la causante la falta de control de esta crisis. Lo que quiero decir, sí, falta de controles. Hubo falta, sí, de controles estrictos, motivados muchas veces... También en la confianza. En la confianza, exactamente, en la confianza del sistema. A ver... En que las declaraciones juradas eran reales. Este sistema funciona en el resto de las actividades de una forma bien. El tema es que lo que nos estamos enfrentando es una situación anómala generada por una empresa que utilizó este sistema
para hacer una estafa. Claro, yo lo que me pregunto ahora es si Carrasco y los responsables no colaboran, ¿qué chances reales tienen los damnificados de recuperar por lo menos parte del dinero? Bueno, yo me puse feliz con la primera medida del concurso, que fue sacar a Carrasco y a toda la gente de la administración de Conexión Ganadera y de Hernandarias y de todo el resto de las sociedades, porque no estamos hablando de dos, hoy la prensa sale, pero son muchas. Un montón. Son un montón de sociedades que en definitiva... Sí, hoy ayer declaraba la gente de Pasfer, ¿verdad? Que también, bueno, Pasfer es un capítulo aparte. Un capítulo aparte de cosas declaraciones que ameritaría, falsas. Sí, un largo desarrollo. Pero a ver, vuelvo a reiterarte, yo hoy viendo el trabajo maratónico que tiene el síndico y el juez del concurso, valoro y pido que Pablo Carrasco, no esté más, en definitiva, en la dirección de la empresa. Y brego porque no participe más, porque lo que hace, en definitiva, es... Es lógico, ¿no? Digo, frente a todas las irregularidades que han quedado al descubierto... No, es lógico, pero en definitiva es quien si alguien sabe qué es Conexión Ganadera, en definitiva, dado que no existen ni estados contables, ni inventario, ni nada. Es una empresa que era una cáscara Es una vacía. fantasma, claro. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad? Voy a hacer una comparación odiosa, pero en definitiva, quizá una verdulería familiar tenga más control sobre las existencias que lo que Pero le demostró seguro. hoy a 3 meses. Claro. En definitiva, Con el volumen de dinero que manejaban. O quizás sí había en otro lugar ese control, ¿no? En algún libro, como se ha llamado negro en alguna época, y es que sí había control, pero de lo que se hacía por fuera. Le pregunto, ¿qué pasa con la gerencia general? Había un gerente general, ese gerente general se supone que estaba para gestionar qué nivel de responsabilidad hay en él y también en otros administradores, además de lo que es Carrasco, la esposa de Carrasco, la esposa de Basso e incluso los descendientes de ambos. Yo les voy a poner un Sobre ejemplo. todo de Basso, que al fallecer deja, por sucesión deberían ser los responsables los descendientes. Les voy a poner un ejemplo particular que me tocó con un inversor que tenía Pasfer. Voy a volver hacia esa sociedad. Resulta que un inventario que se hizo por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue a ver en el campo de Pasfer qué cantidad de animales había. Salió a prensa una parte que fue el Banco República, en la cual de unas 3.900 animales que tenía 50. Bueno, inversores que asesoramos, resulta que de un día para otro, si no me recuerdo mal fue un 13 de marzo, porque no me olvido mal, resulta que de tener 75 animales en el sistema pasaron a tener 0. O sea, su inversión se fumó con el solo hecho de un inventario. Si eso es trasladable al resto, nadie lo sabe. Pero en definitiva fue la situación que se vivió ese 13 de marzo. ¿Pero qué se espera entonces de las responsabilidades de todas estas personas en la administración? ¿Cárcel, inhabilitación de por vida para poder operar en este tipo de empresas? ¿Qué pasa ahora? Pienso que, en definitiva, la justicia penal... El otro día hubo una reunión entre abogados, yo no participo en denuncias penales, pero en definitiva estoy informado sobre eso. Hubo un avance bastante importante en cuanto a la reunión que tuvo el fiscal con ciertos abogados denunciantes, con todos los abogados denunciantes, y bueno, se están dilucidando las responsabilidades penales, y a ustedes les parece como que ha pasado un siglo de esto, pero para la vía judicial es muy poco. Estamos hablando de que todo esto empezó en enero y hoy estamos en abril, y entonces para lo jurídico es una vorágine. Estamos hoy en pleno desarrollo del concurso y en pleno armado y medidas iniciales de la justicia penal. Si a mí me gustaría que hubiera más movimientos penales o otras medidas penales, le diría que sí. Pienso que hoy Carrasco no podría estar libre sin tener ni siquiera una prisión domiciliaria, claro, o tobillera o lo que fuera. Eso es una opinión personal. ¿Usted sigue convencido de que las explicaciones de él no son creíbles? Del principio. Ya sabía lo que hacía. Del principio, totalmente. Bien. Totalmente. Desde aquel streaming en el cual dijo no conocer una empresa, quienes participan en una empresa 25 años,
directamente no pueden desconocer la actividad que se estaba realizando. Bien. Eso no me- Doctor, ha sido muy amable. Vamos a seguir de cerca el proceso y seguramente capaz que lo volvemos a invitar en algún momento para conocer para mí algún un otro dato. gusto. Cualquier novedad que haya los mantendré al tanto y cuando quieran hacemos una. Bien. Que pasen muy bien. Muchas gracias.